entonces a revisar rápidamente lo que se hizo en la clase anterior y poder plantear algunos ejercicios. Bueno, ya habíamos visto las leyes de Biot-Savart y Ampère y bueno, ya sabemos cómo calcular esto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con el producto vectorial, ¿no? Aquí me gusta más un poco la notación que usa este libro de acá, que es la misma que yo estaba utilizando, ¿no? El R menos R', ¿no? Y abajo es el módulo al cubo, ¿no? Quiero ver dónde está esto, por acá, ¿no? Claro, acá tiene ejercicios interesantes este libro también, el Medina. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? Campo magnético, ¿no? Nosotros lo que tenemos como datos son las corrientes, ¿no? Algún cable con corriente o algún campo vectorial de J, ¿no? Que es el campo de corriente si queremos calcular el campo magnético, ¿no? En algún punto del espacio, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Acá donde está Biot-Savart en este libro, ley de Ampère, ley de Biot-Savart. Ya, acá, por acá debe estar. Espérate. Ahora, ¿dónde está esto? O no sé si esto se para por ejercicios. Bueno, en fin, como sea. Ustedes ya saben cuál es la expresión matemática, digamos, ¿no? Ah, acá está, pues, ¿no? Bueno, aquí calcula en general, ¿no? También, ¿no? Lo que pasa es que hay dos cables, digamos, ¿no? Con corrientes. Y tú puedes calcular... Esta es una corriente, digamos. Este diferencial de L1 de corriente genera un campo diferencial acá, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces hay un diferencial de fuerza acá y se puede integrar sobre... Fíjense que sale una integral doble entre los dos circuitos, ¿no? Pero aquí usan la notación que yo decía, ¿no? La diferencia al cubo, ¿no? Entonces eso es lo que yo estaba, de alguna manera, indicando, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, nosotros habíamos entonces dado, ¿no?, la ley Biot-Savart y Ampère, ¿no? Dadas las corrientes, ¿no?, o dado el campo vectorial de J en los R', o sea, los puntos fuente, poder calcular el campo en algún punto de observación R, ¿se acuerdan? Entonces, dado un cable donde hay una corriente, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, hay un I, sabemos que hay un J también, pero vamos a darle forma, ¿no? Entonces, respecto siempre a un observador, tenemos R', entonces acá tenemos un elemento de L', que también es el de R' a lo largo de este camino, digamos, ¿no? Y entonces nosotros calculamos el campo en una posición fija R. Entonces, obviamente, primero empezamos calculando, ya saben que la regla de la mano derecha es, dada la corriente, mi pulgar apunta en la corriente y mis otros dedos son el campo, ¿sí o no? Entonces, aquí se ve que el campo va a estar entrando a la pizarra, ¿no? Entonces, acá el diferencial de campo en el punto R, ustedes ya saben cómo es la expresión, ¿no? Sobre 4pi, y acá que viene, dr' cruz R menos R' sobre R menos R' cubo, ¿no? Esa es la expresión, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta un detalle interesante, ¿no? Si acá hay corriente, digamos, en esta dirección, en la dirección de dL' o dR', quiere decir que hay un J en esta dirección, ¿sí o no? En el punto R'. Entonces yo también puedo escribir esta ecuación, se puede ver que es equivalente a una que involucre J. Mu sub 0 entre 4pi. Este I de R', de alguna manera, acuérdense que la corriente que es J por área, ¿sí o no? Y área por dr' de alguna manera está relacionado a un diferencial de volumen, ¿no? Entonces puedo colocarlo como el J en R', cruz, nuevamente lo mismo, ¿no? Este de acá. Pero acá tengo el D cubo R', ¿no? Que vendría a ser un elemento de volumen, ¿no? Es como que el J de R', de B', ¿no? D cubo R' es equivalente al I
de R'. Este es elemento de línea, es un vector, ¿no? Y este es elemento de volumen, ¿no? ¿Correcto? También es otra forma de ver la Biot-Savart, ¿no? Pero por ahora nos quedamos acá porque es lo que nos sirve a nosotros, ¿no? Bueno, para los ejemplos en que estamos interesados, ¿no? Entonces, lo que nosotros habíamos visto era, se había calculado para un cable, por ejemplo, de cierta longitud, ¿no? Un cablecito de cierta longitud, ¿no? Donde ponemos un sistema de coordenadas, ¿no? X, Y, y habíamos dicho que este era el punto menos A, o sea, X igual a menos A, y este era el punto X igual a B, de manera que la longitud de acá, L, era B más A, ¿sí o no? Porque este está a la izquierda del 0, ¿correcto? Entonces, ahora, habíamos dicho, bueno, ¿cómo calculamos en un punto acá, digamos R fijo, punto de observación fijo, igual a R, J, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros definíamos nuestro R, punto de observación fijo, RJ, nuestro R' era un punto de acacio, ¿no? Que era un X', Y, ¿se acuerdan? Y con esto ya tenemos también nuestro elemento de línea, de R' igual a dx', Y. Y esta es la receta, ¿no? Estos son los ingredientes que introducimos acá, ¿sí o no? Introducimos esto aquí y habíamos tenido al final una expresión para el campo, ¿se acuerdan? El campo en el punto fijo R igual a un radio, digamos R, J, ¿de acuerdo? Y bueno, eso ya es conocido. El Serway lo hace en función de los ángulos también, ¿no? Podemos, así como tenemos acá un X', podemos asociarle a este X' a un ángulo, θ. Entonces, cuando X' es B, acá tenemos un θ que le llaman, bueno, un ángulo 1, un ángulo 2. O bueno, acá un ángulo 1, un ángulo 2. Porque la integral de X' va de menos A a B. Nos movemos de menos A a B. Cuando hagan el cambio de variable a X', ¿cómo sería X' en función de θ? Fíjense que aquí θ es obtuso, ¿sí o no? Entonces, el coseno de θ, ¿a qué es igual? Coseno de θ sería X' sobre esto de acá, ¿sí o no? X' sobre X' más R, cuadrado a la medio, ¿sí o no? Y falta un menos, ¿sí o no? De manera que cuando X' es positivo, el ángulo es obtuso y su coseno es negativo. Y cuando X' es negativo, porque es coordenada, esto es positivo. ¿Correcto? ¿O me he equivocado? A ver si me he equivocado, ustedes revísenlo con calma por si acaso. El coseno de θ' es X, ese coseno es X' sobre la hipotenusa, ¿no? Claro, la hipotenusa es R cuadrado, el radio al cuadrado de acá, más X' al cuadrado. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Bueno, entonces cuando uno integraba esta expresión, ¿no? había una integral donde hicimos un cambio de variable con nuestro triangulito y un phi, ¿no? Esto salía entonces, ¿cómo salía esto de acá? Bueno, esto salía mu sub 0 y R sobre 4pi unitario K, porque acá acuérdense de que son vectores, hay un I cruz J por ahí, ¿no? Acá hay un J, ¿no? Entonces va a haber un K, ¿no? En los productos vectoriales, ¿no? Y acá me salía una integral, de X' igual menos A B de dx' sobre X' al cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. ¿Correcto? Y ahí es donde hacíamos el cambio de variable X' igual R tangente de phi, ¿se acuerdan? R tangente de phi. Hacíamos nuestro triangulito y le dábamos forma a esta expresión, ¿no? Y al final entonces esto salía igual a ¿qué? Esto salía bueno, mu sub 0 i R entre 4pi K. Y aquí ¿qué salía? Salía 1 entre R cuadrado, y acá venía B
sobre raíz de b cuadrado más r cuadrado más a sobre raíz de a cuadrado o b a cuadrado más r cuadrado, claro. Así salió. Y acá está el unitario, ¿no? Ahora, claro, alguien que dice, para darle forma como está en el Serway también, ¿no? Nosotros tenemos nuestro pedacito de cable y usa geometría, ¿no? Este es el radio y dice, bueno, esto de aquí mide A, esto de aquí mide B, ¿sí o no? O sea, en longitud, ¿no? A y B son números positivos que suman a la longitud. La coordenada es otra cosa, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, dos ángulos, digamos, porque partimos de x, x1 x2 si quieres, o x inicial a x final. Entonces acá será teta 1 a teta 2, como está en el Serway, ¿no? Coseno de teta 1 es positivo, ¿sí o no? Bueno, acá la coordenada sería menos a, ¿no? Aquí sería b, si quieres. Entonces lo que quería darle forma era porque el coseno de teta 1 justamente es esto de acá. Esto de acá es coseno teta 1, ¿no? Y el coseno de teta 2 es negativo, ¿sí o no? Porque es obtuso. Entonces esto de acá es menos coseno de teta 2. Y ahí es donde sale la formulita que está en el Serway, ¿no? Que es coseno teta 1 menos coseno teta 2. Bueno, acá me parece que está mal planteado en este Serway de acá. En el inglés sí está bien planteado este problema. En la versión norteamericana. A ver, vamos a ver. Caramba. Ya, bueno, por acá está. Ahí está, ¿no? Mu sub 0i sobre 4pi r. Ahí algo se me ha pasado, ¿no? Claro, hay un r cuadrado en la integral que se va acá con el radio, ¿no? Entonces al final sale simplemente un radio abajo, ¿no? 4pi r. Mu sub 0i sobre 4pi r cos teta 1 menos cos teta 2, ¿no? Y nos interesaba el caso del cable infinito, ¿no? Entonces para el cable infinito es equivalente a hacer a, b infinitos, o también tomar el límite, ¿no? Teta 1 igual a 0, ¿no? Y teta 2 a pi, ¿no? Esos serían los límites, ¿no? Entonces teta 2 se convierte en pi. Entonces, claro, esa expresión entonces es conocida, es para el campo de un cable infinito a una distancia, ¿no? Entonces, para un cable infinito, es un cable infinito que conduce corriente. Ustedes ya saben que el pulgar es la corriente, ¿no? Y los otros dedos me van a indicar la dirección del campo. El campo son anillos, digamos, las líneas de campo son anillos concéntricos, ¿no? Y entonces, este será el campo a una distancia, digamos, r, ¿no? Entonces, B a una distancia r. Generalmente yo suelo poner aquí el eje z. Entonces vamos a poner acá el plano XY. Y ustedes ya saben que el campo es tangente, de manera que está en la dirección del E tangencial, ¿no? Del unitario tangencial, el E phi. Entonces esto sale mu sub 0i sobre 2pi r. Y acá viene el E phi, ¿no? Y ustedes ya saben qué cosa es el E phi y el ER, ¿no? ¿Correcto? El E phi está variando en cada punto, ¿no? Depende del ángulo. Están parametrizados por el ángulo phi que nace en el eje X de las polares, ¿no? Bien. Entonces, claro, luego habíamos dicho, ¿qué pasa si ponemos varios cables, ¿no? Ponemos un conjunto de varios cables con corriente, ¿no? Y 1 y 2, todos digamos hacia arriba, ¿no? Y 2, porque al final cambiamos el signo y va hacia abajo, ¿no?
IN o IJ en el punto, digamos, X1, ¿no? X2 o donde sea, ¿no? Depende cuál sea tu eje, pues, ¿no? O sea, si ponemos Z hacia arriba, X acá, entonces, ¿no? Entonces, K hacia arriba, entonces J tiene que estar entrando a la pizarra, ¿no? Entonces J va a ser este de aquí. Entonces, claro, si te das cuenta, mano derecha, aquí se suman todos, ¿sí? Acá se suman, pero como decía bien, no es necesario poner función signo porque esta distancia ya introduce el signo ya va a quedar de facto ahí, ¿no? Entonces simplemente el campo magnético en el espacio va a ser, asumiendo que acá hay un unitario saliendo de la pizarra, ¿cuál sería el unitario saliendo de la pizarra? Sería menos J, ¿sí o no? Este sería menos J, el unitario saliendo de la pizarra. Entonces esto sería mu sub 0 mu sub 0 entre 2 pi sumatoria en I1 a N de II sobre, ahora, ¿cuál sería la XI menos X, ¿no? XI menos X, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando X está a la izquierda de, acá está el punto X, este es nuestro eje X, pues, ¿no? Entonces este es el punto X1, este es el punto X2 y así. Cuando X es menor que X1, la distancia es X1 menos X, ¿no? Porque esta es una distancia. Este R es una distancia al cable infinito, ¿sí, no? Donde voy a medir el campo. Entonces, X1 menos X, ahí no hay problema, ¿sí, no? Y ya de facto, en el segundo punto, ahí se ve que X1 menos X ya es negativo. Y ya sabemos que el campo cambia, entonces no necesitamos función signo, ¿no? Necesitaríamos si ponemos aquí las barritas, ¿no? Ahí sí ponemos signo, pero ya es irrelevante al final, ¿no? Exactamente, como bien dice aquí. Y U está en la dirección de menos J, ¿no? Ya está. Claro, es así, ¿no? Bien. Entonces, el otro punto que habíamos visto era el anillo, ¿no? Bien, el anillo nos va a servir bastante, porque una vez que tenemos un anillo, vamos a construir un solenoide, que es un conjunto de varios anillos, o un toroide, o vamos a poder ver qué pasa si una esfera cargada la hacemos girar. Entonces la esfera siempre la podemos dividir en anillos, ¿no? Entonces podemos analizar contribución de un anillo y de integrar en anillos, ¿no? Entonces ese anillo nos va a servir, ¿no? Vamos a ver. Espérate. Tomar un poquito de aire. Vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, aquí la idea es usar adecuadamente los productos vectoriales y practicar, ¿no? Varios ejercicios para adquirir entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un anillo, ¿no? Bien, este es el que nos interesa, ¿no? Anillo con corriente, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en un anillo, ¿no? Radio R con corriente, ¿no? Entonces, por motivos de salud y para estar de acuerdo con nuestras coordenadas generalmente, colocamos nuestra referencial en el centro del anillo, ¿no? Entonces nuestro anillo estará en el plano XY, digamos, ¿no? Y nosotros lo hemos calculado el campo a una distancia Z, ¿se acuerdan? O sea, este era nuestro punto de observación, R, era ZK. Y la corriente está, digamos, vamos a darle así, en la dirección del EFI. Entonces aquí está la corriente y aquí está el diferencial de R', ¿sí o no? Y acá está la posición del punto del cable, R'. Y ese de R' no es otra cosa que R, el radio, ¿no? Porque esto tiene un radio fijo, de Φ'. Y Φ', si quieres, ¿no? Ya está. Es otra manera de verlo también, ¿no? Y es lo que habíamos visto la otra vez, ¿no? Bueno, pero claro, de ahí ya sale, ¿no? De ahí se ve la relación también, ¿no? Habíamos visto que D R' no es otra cosa que R', bueno, en este caso, la relación entre D en los unitarios, ¿no?
ER' y Eφ', el diferencial de uno es igual al otro por un diferencial de φ, ¿no? Pero bueno, aquí es sencillo, ¿no? Porque el radio es constante, no nos compliquemos mucho la vida, ¿no? El elemento de línea es su módulo, R diferencial de φ, por su unitario, digamos, ¿no? Y sabemos cómo descomponer los unitarios, ¿no? Entonces ya está, pues porque tenemos el R, tenemos el R' y tenemos el ER'. ¿Qué cosa es el R'? Es el radio ER'. Y ya está. Y también lo calculamos y el campo entonces, ¿no? A ver, por si acaso, claro, por si acaso los pongo de nuevo aquí. ER', ¿a qué es igual? Coseno φ' I más seno φ' J, y Eφ', ¿a qué es igual? Es menos seno φ' I más coseno φ' J. Y la relación está en que dR' es igual a Eφ' de φ. Claro, donde R', ¿qué sería? R' sería, si quieres, bueno, la coordenada, ¿no? R', ER', ¿no? Claro. Pero bueno, no, por ahora, por si acaso los tenemos ahí, ¿no? Por si acaso nos vaya a servir, ¿no? Pero lo que nos interesaba era la expresión entonces del campo magnético en un punto fijo z, k, o sea, una distancia z, digamos, del centro, ¿no? De un anillo, ¿no? De radio R. ¿Y esto cuánto salía? Luego de una integral que habíamos hecho, era mu sub 0 y R cuadrado sobre 2 z cuadrado más R cuadrado a la 3 medios y K, ¿no? Entonces, el unitario K, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta expresión nos va a servir. Porque este es para un anillo. Y un solenoide va a ser una unión de muchos anillos. Y vamos a poder calcular a una distancia de la tapa del solenoide o en la tapa del solenoide. Por ejemplo, o un anillo elemental en una esfera que gire, como el problema que vemos en un ratito, ¿no? Entonces, acuérdense también de que este anillo de corriente, hay una regla de la mano derecha para el momento magnético, ¿no? Acuérdense de que aquí hay un momento magnético, ¿no? Y no es otra cosa que la corriente por el vector área, ¿no? Y entonces habíamos visto de que cuando el Z era mucho mayor que el radio, ¿se acuerdan? Es casi como que desde lejos yo veo un anillito con corriente y yo lo que veo es un momento magnético, ¿sí o no? Entonces yo le estoy viendo la cabecita desde arriba, el momento magnético, y esto de acá, ¿cómo era? ¿Se acuerdan de esa expresión? Exactamente, hay una dependencia con R cubo, ¿no? Era mu sub 0 y R cuadrado sobre 2 z al cubo K, ¿no? Y esto entonces sale igual a mu sub 0 sobre 2pi m sobre z al cubo. Ahora, m apunta hacia arriba también, paralelo acá también, ¿sí o no? Entonces puedo de frente abusar y decir que este es el vector m también. Entonces se ve que b es un m sobre z cubo y alguna constante, ¿no? Así como el campo eléctrico, análogo, ¿no? ¿Recuerdan el campo eléctrico cómo era? A una distancia también, de un anillo con, perdón, ¿cómo es esto? De un anillo cargado, ¿no? O no, perdón, de un dipolo, de un dipolo, ¿no? A una distancia del dipolo, de la colita, o sea, tenían el vectorcito dipolo y yo lo calculaba viéndole la cabecita desde lejos y luego lo habían hecho en cualquier dirección, ¿no? Pero ¿cómo era esto de acá? Era constante de Coulomb, o sea, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 p sobre z a cubo. Claro, había un menos acá a una distancia, bueno, depende pues cómo sea, ¿no? Si acá tienes tu p, vamos a asumir una distancia z en esta dirección, entonces aquí es tu campo, es así, ¿sí, no? ¿Se acuerdan cómo eran las líneas de campo del dipolo, no? Entonces E es menos P entre la distancia al cubo y acá. Entonces hay una analogía, ¿no?
Hay una con la distancia al cubo, y aquí aparecen constantes, la eléctrica, acá la magnética. Acá el 4pi está relacionado a la geometría de un círculo, ley de Gauss, perdón, una esfera. Y acá 2pi es un círculo, ley de Ampère, ¿no? De alguna manera ahí está la geometría incluida, ¿no? Bien, entonces, luego ¿qué se vio? Se vio la fuerza entre cables cuando son corrientes paralelas C atraen y antiparalelas C repelen, y a partir de ahí se define lo que es el ampere, ¿no? Cuando la corriente es de 1 ampere, cuando la fuerza de entre cables es de tanto, ¿no? Bien, habíamos visto entonces también qué cosa, la ley de Ampère, ¿no? Ya, bien, vamos a ver. Para el solenoide y para el toroide vamos a usar la ley de Ampère y luego vamos a ver algunos problemitas. Ya, entonces para el anillo, fíjense, este nos va a servir cuando veamos algunos problemas de aquí que vamos a ver. Ya, entonces ahora sí venía la ley de Ampère. Entonces para la ley de Ampère nosotros decíamos cuál era la circulación del campo, ¿no? Vamos a ver esto de acá. Está relacionado con el flujo, ¿no? Es análogo a la ley de Gauss, ¿no? Solo que la ley de Gauss es flujo de E, en este caso es circulación de B. Porque B circula, son líneas cerradas, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces habíamos visto lo que era la ley de Ampère, ¿no? En este caso estamos trabajando en lo que es magnetostática. O sea, las corrientes son estacionarias, son constantes, y el campo, si bien es cierto, puede variar en el espacio, no varía en el tiempo, ¿no? De manera que es magnetostático, es estacionario, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos es entonces que la circulación, este es un integral de línea, en un camino cerrado, y por lo tanto, si es un camino cerrado, por decirlo así, es la frontera de una superficie, ¿no? Entonces es la frontera de una superficie, ¿abierta o cerrada? Abierta, ¿no? ¿Correcto? Porque si es una superficie cerrada no tiene frontera, ¿no? La superficie cerrada encierra un volumen, ¿no? Entonces aquí es la circulación de B.dl o dr, ¿a qué era igual? Era mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y la corriente encerrada qué cosa es? Es el flujo de J, voy a poner de frente la expresión, es el flujo, nosotros sabemos qué cosa es el flujo de un campo vectorial J en S, siendo S la misma S de acá. Entonces, si ustedes tienen un camino amperiano en general, no tiene por qué ser necesariamente un circulito, y encierra corrientes, ¿qué quiere decir? Que hay flujo de J. Entonces acá ustedes tienen líneas de J, ¿sí o no? Hay un campo vectorial de J. Entonces, claro, este camino amperiano, que es un camino imaginario, no es un cable de corriente, sino es un camino imaginario que encierra corriente. Quiere decir de que si este es un camino amperiano, esta superficie de acá, este es S, digamos. En esta superficie S hay flujo de J, ¿sí? ¿No? Porque está siendo atravesada por J. Pero puedo tomar otra superficie, S', digamos, que sería esta. Las dos son abiertas, ¿no? S'. Entonces esto también sería igual, mu sub 0, el flujo de J en S'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo camino es la frontera de S, pero también es la frontera de S'. Y eso es clave para entender luego la ley de Ampère-Maxwell, ¿no? Cuando tienes en un área donde hay corriente y en otro área donde no hay corriente de conductores, pero va a haber corriente de desplazamiento. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces luego también habíamos visto de que esto de acá, por el teorema de Stokes o del rotacional, era la integral justamente en S del rotacional de B de A, o sea, el flujo del rotacional, ¿no? Y esto que era igual, mu sub 0, ¿qué cosa es la corriente encerrada? Es el flujo de J, ¿sí o no? Entonces es la integral de superficie del campo vectorial de J. En general J puede depender del punto, acá, en cada punto J puede ser diferente, entonces no puedo sacar de la integral así nomás J, porque tengo una distribución de J, ¿correcto? Entonces a partir de ahí, como A es arbitrario, lo podemos pasar a cualquier lado, entonces ya tenemos la ley de Ampère en forma diferencial, ¿no? El rotacional de B es igual a mu sub 0 J, entonces J actúa como un vórtice, ¿no?
alrededor del cual circula el campo B. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, cuando tengamos alta simetría y el problema nos lo permita, vamos a poder resolver esto de acá. Esto se va a poder cumplir en general, pero para que se pueda resolver, primero que B.dl tienen que ser paralelos. Por ejemplo, un cable infinito, sabemos que son círculos, ¿sí o no? Entonces nuestro camino amperiano puede ser un círculo, porque nuestro camino amperiano queremos que sea un camino paralelo al campo. Nuestro camino amperiano queremos que sea nuestro camino en el cual va a circular B. Entonces ese camino queremos que sea el camino o la línea, digamos, si es un camino, es una línea del campo B. Correcto, entonces por simetría vamos a poder despejar B, y si solamente depende del radio, integramos para un radio, esto va a poder salir, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, algún caso para poder aplicar la ley. A ver, primero una preguntita así rápida, dice, por ejemplo, sabemos que la integral de B.dl es mu sub 0 corriente encerrada, ¿sí o no? Entonces, para las siguientes trayectorias de la figura, ¿cuál sería B.dl? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos corriente 1 amper, 2 amper, 5 amper, pero fíjense, aquí 1 amper es un cable que está saliendo, aquí está entrando y aquí está saliendo. Entonces, para la trayectoria A es todo esto que encierra las tres. ¿Cuál sería esto de acá? Sería mu sub 0 la corriente encerrada, o sea, que atraviesa esta área, digamos. Entonces sería 1 más 5 menos 2, 4, ¿no? ¿Correcto? Entonces esto sería 4 mu sub 0 para A. ¿Correcto? Para B, ¿cuánto sería? Para B solamente encierras dos corrientes, ¿no? 1 y 2. Pero 1 es positiva, digamos, y 2 es negativa. Entonces sería menos mu sub 0. ¿Correcto? Para C sería 5 y 1, 6, ¿no? Porque las dos son positivas, ¿no? Los dos hacen flujo de J en esta dirección. Entonces la corriente encerrada es 5 más 1. Entonces sería 6 mu sub 0. Esta integral de línea. Allá le llaman S, ¿no? El Serway. Yo le prefiero llamar L. Y el Serway también le llama S a la superficie, pero le pone mayúscula, ¿no? Bueno. Ese es el D, ¿no? Ya, entonces, bueno, ahí se puede ordenar, ¿no? Se puede ordenar, A ver, ¿cuál era el A? El A era 5 más 1. Acuérdense que simplemente es la suma de las corrientes por mu sub 0. 5 más 1 menos 2, 4. El B es 1 menos 2, menos 1, es negativo acá. El C es 6, el C tiene la mayor, no es 6. Luego viene el A y el D es 5 menos 2, 3, ¿no? Y ahí se puede ordenar, ¿no? Bien. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. A ver, acá, por ejemplo, ¿cómo sería? Tenemos solamente una corriente aquí, digamos, un cable, ¿no? Llámale I. Una corriente I, la corriente encerrada, entonces por la espira A sería I. Por la espira B, ¿cuánto sería? 0, porque lo estás evitando el punto, ¿no? Por la espira C sería I y por la espira D sería I también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando J no es uniforme? Como decía, bueno, aquí en este caso es un cable, ¿no? Donde hay corriente, hay una distribución de J en el cable. Entonces ustedes tienen que establecer el flujo de J en la espira amperiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la espira amperiana 1, la corriente encerrada no hay problema, es J por todo el área, o sea, I, no hay problema. Pero en 2 tienes que calcular el J, corriente por unidad de área, y multiplicarlo por esta área interior, para este R interior. Y entonces ahí despejas el campo, ¿no? ¿Correcto? Entonces vas a tener esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, en un toroide? Tanto el toroide como el solenoide, como ven, son elementos donde cada vez que circule una corriente, aquí cuando circule una corriente, acuérdense, ¿no? Corriente, campo, ¿sí o no? Entonces cada espirita va a sumar un campo y se va a formar un campo en el interior. Entonces se va a confinar un campo en el interior que va a ser prácticamente constante en módulo. En el solenoide queremos confinar un campo en el interior que casi sea constante en módulo.
Entonces, tanto el toroide como el solenoide es que cada vez que circule corriente va a haber un campo aquí, ¿no? Entonces, eso va a ser luego un elemento de circuito que se llama el inductor, ¿no? Así como el capacitor y el resistor van a ver el inductor en inductancia y va a almacenar energía magnética, ¿correcto? Entonces, ustedes seguramente han visto, ¿no? Se compra una inductancia, ¿no? Se mide en Henry y son de este tipo, ¿no? Son como espiritas, ¿no? Bien. Entonces, en el toroide, que es la geometría, ¿no? Tú tienes, se supone, un radio, digamos, B, un radio C y a una distancia R del centro. Entonces, respecto a este centro, aquí se supone que este de acá, la sección transversal de acá es un círculo también, ¿no? Y ahí están los anillos, digamos, dispuestos, ¿no? Entonces, claro, uno elige un camino amperiano, ¿no? Uno sabe de que cuando yo tenga muchas espiras juntas y apretadas acá, el campo va a quedar confinado aquí, ¿no? Va a quedar confinado y va a dar una vuelta, digamos, en un círculo, ¿no? Entonces, mi camino amperiano es el camino donde yo quiero hacer circular B. Como B está en un círculo, mi camino amperiano tiene que ser un círculo también, ¿sí? Una circunferencia, ¿sí? ¿No? Entonces, mi camino amperiano está acá, ¿correcto? Ahora, mi camino amperiano encierra, si este es mi camino amperiano, este azulito que está aquí, ¿cuál es la superficie a la cual es frontera? Sería este círculo, ¿sí o no? Y en ese círculo tiene que existir flujo de J. Entonces, fíjense que aquí viene I y aquí está entrando, ¿sí o no? Luego, por acá sale, por acá entra, por acá sale, por acá entra, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que cada anillo, aquí entra. Entonces, hay una corriente I por cada anillo. Entonces, ¿cuál sería la corriente encerrada? Mu sub 0, ley de Ampere, B.dl, que sería B en un R, ¿no? Por el dl, ¿no? Va a ser B en R por 2πr, ¿sí o no? Igual a mu sub 0, corriente encerrada por cada anillo es I. Y son n anillos, mu sub 0, n, I, ¿sí o no? Luego, ¿qué pasa si este R es grande comparado con el radio, digamos, de aquí, la diferencia entre C y B? Entonces, aproximas, ¿no?, un número de espiras por unidad de longitud. N sobre 2πr, llámale N minúscula, que es la densidad de línea de anillos, la densidad de espiritas. Entonces, aquí tenemos... claro, aquí la ley de Ampere, entonces, ¿cuál es el camino amperiano para un toroide? Es un círculo. Es un círculo que está, digamos, en el medio de la rosquilla del picarón ¿no? Entonces, del toro, ¿no? Entonces, B.dl es, claro, a una distancia R el campo sale, este de acá es 2πr y la corriente ya vieron por qué era n veces I, n por cada anillo. Luego, 2πr cuando yo asuma que es grande comparado con, ¿no? Yo puedo introducir una densidad de líneas, ¿no? Porque 2πr es como la longitud de todo el... 2πr, ¿qué es? Es la longitud del toroide, ¿no? Entonces, por unidad de longitud, ¿cuántos anillitos tengo? Sería n sobre 2πr. Y a eso le llamamos n minúscula. Y va a ser la misma fórmula para el solenoide, o sea, la misma expresión. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver el solenoide entonces, ¿no? El solenoide es entonces de manera análoga, ¿no? Cogemos un embobinado de varios, coges un tubo, ¿no? Y lo enrollas con varios cables, ¿no? Lo enrollas, entonces es equivalente a tener muchos anillos, ¿sí o no? Acuérdense del anillo, eso nos va a servir para el solenoide, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Para un solenoide real, se supone que no son anillos exactamente, sino que, digamos, viene aquí la corriente, ¿no? ¿Cómo sería aquí? No se llega a ver bien, ¿no? A ver. ¿Cómo amplío esto de acá? Bueno, como sea, no voy a perder mucho tiempo con esto. Aquí está entrando el campo es mi, perdón, la corriente es mi pulgar, ¿sí o no? La corriente está en el cable marrón de cobre. Aquí entra la corriente y entonces mis líneas de campo son estas verdes, son así, ¿sí o no? Horarias, ¿no?
Y aquí también son así, y aquí también son así, y aquí también son así. Entonces, aquí es así, viene así, y aquí viene así, y celan aquí entre ambas, ¿no? Y a medida que yo me alejo, aquí se va haciendo cada vez más débil el campo. De manera que la densidad de líneas es más pequeña, ¿no? Por eso acá hay menos densidad de líneas. Y acá se fortalece el campo y hay una mayor densidad de líneas. De manera que el campo dentro del solenoide se hace más fuerte, ¿no? Y fuera se va a ir haciendo más pequeño, ¿no? Cuando yo apriete más las líneas, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esto de acá. Ya saben que cada anillo es un imán con un momento magnético, ¿sí o no? Y si yo tengo varios anillos, digamos n espiras, si yo tengo aquí varios anillitos, entonces tengo n espiras, ¿cuál sería el momento magnético total? Se multiplica por n, porque cada uno contribuye, se suman. Entonces va a ser n i a. Es como que la corriente, cada uno sumara, ¿no? Entonces, si M es más grande, el B también va a ser más grande. Entonces, esto me permite construir, por ejemplo, un electroimán. Claro, si hay un vacío acá dentro del vacío, las líneas se van a abrir y no va a ser tan intenso el campo, ¿no? Pero yo puedo poner un núcleo de hierro, por ejemplo, en un transformador, ¿no? Tanto en el primario como en el secundario, ustedes tienen un solenoide en el primario, un solenoide en el secundario, un número de espiras N1, un número de espiras N2, y eso les va a permitir amplificar o reducir, ¿no? Dependiendo del cociente, porque el flujo va a ser el mismo. O puedo poner un clavo, por ejemplo, lo enrollamos con cable, un clavo, lo conectamos a una batería y ya tenemos un electroimán casero, por decirlo así, ¿no? Ustedes pueden construir su electroimán, ¿no? Entonces ya saben que esto de acá, cada M, cada cabecita es un norte y cada colita es un sur, ¿no? Es un imán, ¿no? Bien, vamos a ver entonces cómo. Ahora, claro, se supone que algunas líneas escapan, ¿no? De esta forma, más o menos recreando lo que es un imán, ¿no? Bueno, ahora vamos a entonces ver un solenoide ideal. Un solenoide ideal, acá hay una longitud. ¿Qué pasa cuando es lo suficientemente largo y de radio pequeño comparado con la longitud? Entonces, ese caso es el que nos interesa, ¿no? Entonces, ese es el caso que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esa situación? En esa situación, que está acá, dentro, acuérdense que cada anillo, el campo aquí es así, ¿sí o no? Entonces, cada anillo encima va a ir sumando el campo y se va a ir juntando y se hace un campo homogéneo, ¿no? Y fuera el campo se hace prácticamente cero, ¿no? Entonces, lo que aquí dicen, por ejemplo, es de que existe un campo en principio pequeño aquí fuera. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que pasa es que aquí sale y aquí entra, ¿sí o no? Pon una espira amperiana acá, perpendicular al eje del tubo, ¿no? Entonces, aquí sale y aquí entra, quiere decir que hay una corriente, un cablecito de corriente que está atravesando esta espira amperiana, ¿sí o no? Entonces, hay un campo. A resolverlo no es fácil porque ahí no hay geometría adecuada para resolver por ley de Ampère, ¿no? Pero, supuestamente, si colocamos más y más, esto se va a hacer más débil, ¿no? Y en el caso ideal asumimos de que el campo solamente está dentro y afuera se debilitó tanto que lo asumimos como cero, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en este caso, como el campo es paralelo al eje, nos conviene tomar un camino amperiano, por ejemplo, cuadrado. Colocamos este camino amperiano de acá. Entonces, la integral de B.dl, ¿cómo se dividiría? Se dividiría el camino se divide en el camino 1, unido al camino 2, unido al camino 3, unido al camino 4, y la integral de línea es la integral en 1, más b.dl en 2, más b.dl en 3, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en 1? En 1 b.dl, ¿cuánto vale? Sería b por l, ¿sí o no? Porque b aquí es constante para el caso ideal. Entonces sería b por la longitud. Aquí b es perpendicular, no hay circulación. Aquí tampoco. Y aquí el campo es cero. Entonces solamente me queda b por l. Correcto. Entonces la ley de Ampère sería la integral en un camino amperiano de b.dl sería simplemente b por l. Correcto. Solamente en el camino 1 hay circulación de b.
¿Y cuál sería, en esta espira amperiana cuadrada, cuál sería la corriente encerrada? Cada anillo contribuye con una corriente, ¿sí o no? Entonces esto sería mu sub 0. Cada anillo, vamos a asumir que hay n anillos en esa región, contribuye con una corriente. Entonces a partir de aquí despejamos el campo como mu sub 0 y a n sobre l lo bautizamos como n minúscula, ¿no? Entonces este de acá, n minúscula, es el número de anillos por unidad de longitud, ¿no? El número de espiras, ¿no? Por unidad de longitud. Claro, el número de vueltas por unidad de longitud. Ya tenemos entonces una densidad de número de vueltas, ¿no? Ahora, y para el toroide salió igualito. Si asumimos n sobre 2πr como el n minúscula, ¿no? Bien, entonces también se podría obtener este resultado. Bueno, para el toroide dice, ¿no? La ecuación es válida solo para puntos cercanos al centro. Claro, aquí hemos asumido que estamos lejos de las tapas donde el campo se va a distorsionar, ¿no? Estamos asumiendo una situación idealizada en el medio, ¿no? Pero en el extremo del solenoide, la magnitud del campo se reduce a la mitad de la magnitud en el centro, ¿no? Y ese es un problema. ¿Cómo plantearíamos ese problema? Vamos a ver cómo sale, ¿ya? Si sale, si es que me sale también, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el problema del solenoide en la tapa y a una distancia, ¿no? ¿Cómo calculamos el campo del solenoide en el centro, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar de que la constante en el solenoide es el n minúsculo. Entonces vamos a asumir lo siguiente, ¿no? Un solenoide. Entonces vamos a colocar en nuestro eje X y Z nuevamente. Voy a ponerlo a lo largo de Z. Tenemos nuestro solenoide. Quiere decir que aquí tenemos varias espiraciones, varias vueltas, digamos, ¿no? Entonces yo quiero calcular el campo en un punto Z. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo calculo el campo aquí? Dado cierta longitud, que esto tenga cierto radio, ¿no? Y que tenga cierto n, ¿no? El número de vueltas por unidad de longitud. ¿Cómo lo calcularíamos? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, si se dan cuenta, nosotros conocemos la contribución de un anillo, ¿sí o no? Y esto es una suma de varios anillos, ¿sí o no? Entonces podemos colocar en el punto Z' un anillo, en el punto Z' un anillo. Y podemos calcular el campo que genera el anillo en Z' y le damos luego espesor. Le damos un espesor de Z'. Y como tenemos la densidad de, ¿no? El número por unidad de longitud, en el diferencial de Z', ¿cuántos anillos tenemos? De Z por n sobre L, ¿no? Exacto. De Z' por n sobre L me da el número. El número de anillos será la densidad por el L. La densidad n, el L es el de Z'. Esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo planteamos esto de acá. Entonces, el anillo vendría a ser una especie de diferencial, ¿no? Diferencial de B. Genera un diferencial de B. Entonces, el diferencial de B en el punto Z va a ser igual. Sabemos cuál es el de un anillo, ¿sí o no? Mu sub 0 i r cuadrado. Mu sub 0 i r cuadrado sobre 2. Aquí sería z cuadrado más r cuadrado, ¿no? O r cuadrado más z cuadrado se supone que es la diferencia, o sea, z menos z', ¿sí o no? Porque nuestro z' es nuestra fuente, ¿no? Z menos z' al cuadrado. Y esto está a la 3 medios, ¿no? Bien. Ya, pero hay que tener cuidado, ¿no? Para que sea diferencial, el radio es constante, ¿sí o no? El z y el z' están fijos y esta es mi distancia. Es como que mi z' hay un anillo que en el punto z genera un campo. Entonces mi distancia es z menos z'.
Entonces, aquí la corriente tiene que ser una corriente diferencial. La corriente diferencial en ese anillo. ¿Correcto? Y entonces, ¿cuánto sería esto de acá? A ver, vamos a darle forma. Mu sub 0 r cuadrado sobre 2 r cuadrado más z menos z' al cuadrado a la 3 medios. Bien, ahora, acuérdense que la corriente en una longitud L es la corriente I es la corriente en cada anillo, ¿sí o no? Sería la corriente por el número de anillos en esa longitud, ¿sí o no? O sea, sería la corriente, o sea, en un segmento de longitud L del solenoide, la corriente es la suma de todos los anillos que hay ahí. En esa longitud, ¿cuántos anillos hay en esa longitud? N por L, ¿sí o no? Entonces, en un diferencial de I, esto es en un diferencial de Z', ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la corriente? Sería I por N por DZ', ¿sí o no? ¿Sí? ¿Correcto? Así sería, ¿no? Porque acuérdense que I es la corriente, digamos, sí, claro, se supone que esto de acá está conectado a alguna batería que le da corriente, ¿sí o no? Pero hay que tener cuidado, porque cada anillo se comporta como un anillo de corriente I. Y yo tengo varios anillos, y yo tengo una densidad de anillos por unidad de longitud, o vueltas por unidad de longitud. Entonces yo tengo que tener en cuenta que el elemento de corriente de un diferencial de Z es la corriente por el número de anillos en ese diferencial de Z, que sería la densidad de anillos por la longitud, que es el diferencial de Z. ¿Correcto? Ese es el planteamiento de ese problema, ¿no? Entonces, luego, ¿qué integro? Integro en Z', de Z' igual a 0 hasta L. Y ya tengo el campo en Z, ¿no? Bien, vamos a ver esto de acá. Vamos a ver de frente. Para no perder mucho tiempo con esto, quería mostrarles la solución. Es un problema de Serway, ¿no? Pero fíjense entonces cómo se arma, ¿no? Cómo se arma, porque luego vamos a ver una esfera que rota, cargada, como un modelo del electrón, ¿no? Cuando se descubre que el electrón tiene spin, se asume que el electrón debe ser microscópicamente una esfera que está rotando en su eje. Se asumía. Entonces, el electrón tiene que ser una esfera cargada, con un ρ de carga, que gire en su eje, ¿no? Y eso produce un momento magnético y un campo. Y ese problema lo vamos a hacer, y ese problema muy parecido puede venir, ¿no? Así que vamos a ver. A ver, espérate. Este es capítulo 30, ¿no? Caramba. Bueno, ese es el Serway en inglés. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes un plano, igual, digamos que tienes varios cables infinitos juntos? Por unidad de longitud también formas una corriente, digamos, ¿no? Entonces, regla de la mano derecha, así serían los campos, ¿no? Entonces, se van sumando así y se van sumando así. Entonces, aquí vas a tener un campo B así, infinito, hasta el infinito va a ser B constante, y aquí va a ser hasta el infinito constante, ¿no? Así, ¿no? Tipo el problema del plano cargado infinito, donde el campo E era constante hasta el infinito, ¿sí o no? En ese caso B va a ser así, hasta el infinito, si esto es infinito, claro, y así aquí, ¿no? Y ahí sí se podrían poner varios planos de este tipo, y ahí sí sería parecido al problema de bueno, habría que ver, ¿no? Cómo sería. Tiene un potencial asociado, pero ¿por qué es algo ideal? Porque es algo ideal, localmente, ¿no? Se podría definir, ¿no? Un potencial asociado, vamos a ver. Pero en realidad en algún momento acaba.
En realidad, claro, en algún momento la línea de campo magnético tiene que dar la vuelta, ¿sí? A ver, espérate un ratito. Ya, fíjense. Este es el problema 32, creo. Claro, un solenoide, considera un solenoide de longitud de L, radio R, ¿no? Conteniendo N anillos, digamos, ¿no? Con una corriente I. Entonces, calcule el campo en un punto, en cualquier punto, en el eje, ¿no? O sea, en función de la distancia de un final del solenoide. O sea, de una tapa del solenoide a una distancia z, ¿cuál sería el campo? Habría que integrar esa expresión, ¿no? Ese es uno, y la otra es muestre que cuando L es muy largo el solenoide, hay que hacer el cálculo y luego aproximar. El campo B se hace esta expresión, ¿no? Para cada tapa. Y si se dan cuenta que hay un factor 1 medio respecto al mu sub 0 NI, que es el que calculamos en el solenoide ideal. Quiere decir de que en las tapas el campo es la mitad de en el medio, digamos. Para un solenoide muy largo, el campo en las tapas es la mitad del campo en el medio. Y en el medio era mu sub 0 NI. ¿Correcto? Entonces, claro, el problema es el que está ahí planteado. Y el problema es un problema matemático, ¿no? O sea, hay que hacer la integral, ¿no? Vamos a ver. Acá está, ¿no? Claro. Bueno, aquí está, ¿no? Solo que aquí ellos usan Y, yo uso Z. Mu sub 0 I. Claro, mi N sobre L es mi N chiquita, ¿no? DI, que es mi DZ', ¿no? R cuadrado. Acá A menos I, A para mí es Z, mi punto fijo. I es Z', mi punto que me estoy moviendo. Y ya está, ¿no? Hay que integrar esta integral de acá. Es una integral que, bueno, hay que hacer un cambio de variable interesante por ahí, ¿no? Aunque no es tan complicada esa integral, ¿no? Pero bueno. Entonces, haciendo esta integral, sale esta expresión, ¿no? Entonces, este sería el campo a una distancia de la tapa A, en nuestro caso es Z, allá, para un solenoide R, ¿no? N espiras, corriente I, longitud L, ¿no? Ya está, ¿no? Y aquí se ve A menos L, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si L es mucho mayor que el radio? Entonces, si L es mucho mayor que el radio, entonces, y cuando A es 0, o sea, en la tapa, ¿no? Cuando Z es 0, entonces B se aproxima, ¿no? A la mitad del B ideal, ¿no? Del solenoide, ¿no? Bueno, eso es lo que pedía mostrar ahí, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver otro problema de una esfera y la vamos a hacer girar para calcular el campo en el centro. O por ejemplo este problema de acá, las bobinas de Helmholtz, ¿no? Dice son dos anillos, por decirlo así, de cierto radio, separados a una distancia igual al radio. Entonces nosotros sabemos la expresión del campo de un anillo, superposición, ¿no? Mi pulgar va aquí, el campo de esta es para acá y el campo de esta también es para acá, de manera que se suman aquí, ¿no? Entonces en el punto medio, ¿no? Dice, ¿no? Dos espiras, ¿no? De radio R, claro, podría tener un número de vueltas, digamos, cada una, ¿no? Son perpendiculares a un eje común, ¿no? Están separadas a cierta distancia, ¿no? Y cada uno carga una corriente, ¿no? Entonces dice, muestre que el campo magnético en el eje a una distancia X del centro de o sea, una distancia es. Y no es, bueno, esto de acá, si se dan cuenta, es simplemente usar esa fórmula, ¿no? R cuadrado más X cuadrado, ¿no? Y acá es la diferencia, ¿no? El otro, ¿no? Es la superposición, nada más, ¿no? Nada del otro mundo. Ahora, dice, muestre que la derivada de b de x, o sea, el gradiente de b con x, y la segunda derivada de b con x son 0, las dos, en el punto medio. ¿Qué quiere decir? Que en el punto medio, si yo me desvío un poco, imagínate que el punto medio es la coordenada x sub 0. Entonces, si x es un vecino de x sub 0, x es un x sub 0 más un epsilon o un h.
Taylor. B en X va a ser B en X sub 0 más un H. Entonces, para Taylor necesito las derivadas, pues, ¿no? Para ver cuáles son los errores respecto a cuando me alejo, ¿no? Y como son 0, ¿qué quiere decir? De que no varía, que es aproximadamente muy constante, ¿no? Entonces, esto significa que el campo magnético en el punto medio es uniforme, ¿no? Y esas se llaman las bobinas de Helmholtz, ¿no? Bien. Es para entonces, es un experimento que se hace también en un laboratorio de física intermedia, se lleva, se calcula, espiras grandes, se calcula que el campo ahí efectivamente sea aproximadamente constante, ¿no? Como dice usted, ¿no? ¿Cómo hago que un campo sea constante? Que es una idealización, ¿no? Estoy tratando de construir un campo constante, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, vamos a ver otro problema. ¿Qué pasa si en vez de una espira circular fuera cuadrada? Por ejemplo, tuvieras un cuadrado de corriente. Entonces igual, ¿no? Ustedes saben que aquí mano derecha, ¿sí? Este de acá genera un campo aquí, ¿sí? ¿No? Este de aquí, un campo aquí. Y se ve que todos contribuyen por igual, ¿sí? ¿No? Entonces basta calcular de 1 y multiplicarlo por 4 prácticamente, ¿no? Y ya saben que para un trozo de cable, ¿no? Cómo calcular el campo acá, digamos, ¿no? Ya saben cómo es y todo, ¿no? Ahí no hay problema. Biot-Savart, pues, ¿no? Sí, ya lo han hecho por Biot-Savart. ¿Qué pasa si tienen un cable torcido, como la espiral que habíamos visto? El de acá. Un cable torcido. Un cable torcido por el que circula corriente y te piden el campo en el centro, por ejemplo. Biot-Savart también. Tu R es 0, punto fijo 0. Tu R' es R', ER', y aplicas estas acá. Lo que se hizo en la clase, ¿no? Para la espiral de Arquímedes. Claro, aquí es a la phi menos 1, ¿no? Aquí hay un error en este problema. Tiene que ser menos 1 para que esté centrado en el 0, ¿no? Está bien, porque se supone que cuando phi es 0, R tiene que ser 0, ¿no? Entonces es E a la phi menos 1. Y ahí sí sale, ¿no? E a la phi menos 1, entonces este de aquí va a ser E a la 2 pi menos 1, ¿no? Bueno, como sea, al final las integrales salen igualitas, salen integrales de E a la phi, ¿se acuerdan? Bueno, habría que... No es tan complicado realmente este problema, pero el diferencial de línea lo sacas del diferencial de R' de acá, pues, ¿no? ¿Cómo era el R'? Tu R' es vector posición R', ER'. Entonces, ¿qué cosa es el R'? E a la phi prima, bueno, más menos 1, ¿no? Como sea. ¿Y qué cosa es el ER'? El ER' es coseno phi prima I más seno phi prima J, ¿no? Y ahora todo lo tienes parametrizado en tu phi prima. Ya tienes tu elemento, tienes tu vector R'. Perdón, tienes tu vector R'. ¿Y cuál sería tu diferencial de R', elemento de línea? Le aplicas el diferencial a todo este señor. Y eso es lo que se hizo en la clase de la fuerza entre cable, para el cable, ¿se acuerdan? E a la phi coseno, el diferencial de eso ya se hizo, ¿no? Entonces ya tienen todas esas expresiones y ya tienes entonces tu señor R', tu dR' y tu R. Tu R, ¿qué te dicen? Calcúlalo en el origen, ya está, papaya, simple. Porque te pueden calcularlo en otro punto, en un punto general. Ahí sí está duro el problema, ¿no? Dicen en cualquier punto del espacio, dada la espiral. Ahí sí está difícil, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces este problema. Una esfera rotante, ¿no? Una esfera cargada, rota alrededor de un eje. Si rota, entonces quiere decir de que hay corriente, ¿sí o no? Porque es una carga en movimiento. Si hay corriente, va a haber campo. Podemos calcular el campo entonces en el origen. Y luego vamos a calcular que todo esto tiene un momento magnético. Y si tiene un momento magnético, entonces todo eso es un imán. Entonces una esfera cargada que está rotando es un imán. Entonces, esa fue la idea de decir, si el electrón tiene un momento angular intrínseco de spin, en el experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Decía, el electrón, tienes una fuente de átomos de iones de plata, que tienen un electrón libre. Si el electrón tiene un spin, es un momento magnético. ¿Qué pasa si tú tienes un momento magnético? Un momento magnético, que sería el átomo de plata, y lo lanzas con una determinada velocidad a una región donde hay un campo, pero es un campo con gradiente. Si es un campo con gradiente,
aquí B no uniforme, digamos con gradiente en Z, entonces se espera de que va a haber una fuerza sobre el dipolo debido al campo con gradiente. Entonces se espera que esto se desvíe de alguna forma, para así y así. Y como es aleatoria esta velocidad porque son átomos calientes de plata, se esperaría ver aquí en la pantalla todo un continuo, porque en principio el spin puede ser aleatorio, ¿sí o no? Puede estar en cualquier dirección. Sin embargo, en el experimento solamente se observaron dos puntos, aquí y aquí. ¿Qué quiere decir? Que el electrón solamente está en spin hacia arriba o en spin hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el spin está cuantizado y por lo tanto es una propiedad puramente cuántica, ¿no? Que no tiene analogía clásica, ¿no? Y eso fue el descubrimiento del spin del electrón, ¿no? Ahora, si tiene spin el electrón, ya sabemos que tiene carga. Thomson ya había descubierto que tiene carga, ya se había calculado, ¿no? El experimento de Millikan, todo. Si tiene spin, quiere decir de que tiene que... A ver, si es una carga y tiene spin, tiene momento magnético. Y si tiene momento magnético, es como un imancito, ¿no? Entonces tiene que estar rotando. O sea, uno tendría la idea intuitiva que es una esfera cargada que rota, ¿sí o no? Tengo que ver cómo calculamos para una esfera cargada con un ρ de carga que está rotando, cómo calculamos su momento magnético y el campo, ¿no? Vamos a ver eso de ahí. Ahora, el spin, claro, es un efecto relativista, ¿no? Ya saben que el magnetismo de por sí es un efecto relativista, ¿no? Entonces el spin sale de manera natural en la ecuación de Dirac, ¿no? Ya en mecánica cuántica relativista ahí sale de manera natural el spin, ¿no? Entonces es una esfera cargada, o sea, tiene una densidad de carga, ¿no? Que es la carga por unidad de volumen, digamos, ¿no? Rotando, ¿no? Rotando en un eje, ¿no? Entonces está rotando con una determinada frecuencia angular, digamos, ¿no? Entonces tenemos una esfera y la hacemos girar respecto a un eje que pasa por su centro. Entonces aquí tenemos omega, esto se va a girar. Entonces nosotros lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? La esfera está compuesta, digamos, por anillitos, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, este anillo, digamos, queremos calcular, ¿no? A ver, calcular. Primero queremos calcular el campo en el punto cero, o sea, en el centro de la esfera, digamos, ¿no? Bueno, aquí está medio fea mi eje. Entonces vamos a decir que está por así, ¿no? Entonces queremos calcular el campo en el centro de la esfera, ¿correcto? Y luego queremos calcular el momento magnético total de la esfera rotante, porque esto de acá se va a comportar como un M y sabemos que van a ser líneas así, ¿no? ¿Correcto? Y aquí dentro van a ser así, ¿no? O sea, va a ser unas líneas de campo así, ¿no? Así, y aquí van a salirse, ¿no? Más o menos así, ¿no? Y dentro van a estar, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo calcularíamos eso? Entonces, son dos problemas, ¿no? Este de acá y este de acá, pero los dos se basan en considerar anillos, ¿no? Bueno, está en el fairway también, ¿no? Lo pueden ver sin problemas. Pero a ver, entonces, ¿cómo? Yo pongo mi eje Z acá, digamos, ¿no? Entonces este anillo es un anillo con espesor, ¿sí o no? Le damos espesor. Entonces, a una distancia, digamos, Z, y a un radio minúscula R, que es el radio de este disco, yo puedo calcular el campo aquí, ¿sí o no? Porque uso la fórmula del anillo, ¿sí o no? Que la conocemos, ¿sí o no? Entonces nuestro diferencial de campo, vamos a poner 1, 2. Entonces vamos a poner 1 primero, vamos a resolver 1.
tenemos el diferencial de campo que va a ser de un diferencial de anillo, ¿correcto? Es un diferencial de anillito que está aquí. Entonces, nuestro diferencial de campo en 0 va a ser igual, y usamos la fórmula del anillo, que ya la conocemos, ¿no? Mu sub 0, r cuadrado sobre 2 z cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Claro, y acá vendría a ser el elemento de corriente, así como igualito en el problema de acá, ¿no? El elemento de corriente de un anillo. Correcto. Entonces ahora hay que ver qué es eso de ahí, ¿no? ¿Qué cosa es el elemento de corriente de un anillo? Hay que tener en cuenta de que cada uno de estos anillos de corriente hay una carga que está moviéndose en un periodo, ¿sí o no? Acá hay un periodo, porque omega es constante, ¿no? 2pi sobre omega. Entonces hay una cantidad de diferencial de carga en un periodo, sobre periodo, y eso de ahí es mi diferencial de corriente, ¿sí o no? Entonces, este diferencial de corriente de aquí, este diferencial de corriente de ahí, vendría a ser el elemento de carga sobre el tiempo que es el periodo. ¿Y qué cosa es el elemento de carga? El elemento de carga sería la densidad por la carga que hay en este anillo de grosor. Perdón, no van a pensar que ese es ds, calor sobre temperatura, de la diferencial de entropía. Este es diferencial de carga, pues diferencial de carga en un periodo, o sea, porque es un diferencial, ¿sí? El anillo es un elemento diferencial. Entropía, profe. Esto no es el diferencial de ds reversible, ¿no? Claro, que en un sistema aislado la entropía siempre aumenta, ¿correcto? Entonces la entropía del universo siempre aumenta, ¿sí o no? Bien, entonces el dq es el diferencial de carga, ¿no? Sería ρ. ¿Y cuál sería el diferencial de volumen de este anillito con grosor? Este sería, la alturita sería un diferencial de z, y aquí hay un diferencial de r, ¿sí o no? Sería como un cilindrito, ¿no? Entonces sería 2πr, diferencial de r, diferencial de z, ¿sí o no? Sobre t. T es constante porque omega es constante, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces ya está, ¿no? Integral doble. Es una integral doble, correcto. Entonces esto de acá, ¿cuánto sale? Sale mu sub 0, ρ. Periodo es 2pi sobre omega, omega va arriba de alguna forma. Vamos simplemente a ordenarlo aquí. R al cubo dr dz sobre 2 z cuadrado más r al cuadrado. ¿Y qué cosa es ρ? ρ es carga por unidad de volumen, ¿no? Carga sobre volumen, 4/3 de pi, el radio de la esfera al cubo, ¿sí? Porque esta esfera se supone que tiene un radio, ¿sí? Ya está, ¿no? Ahora sí, la hora de la verdad, ¿no? Sacamos el diferencial acá y aquí tenemos que integrar doble, ¿sí o no? Pero ahora hay que tener cuidado con la integral doble. Porque el radio, para un z fijo, tenemos dos variables de integración en esa integral. El radio del anillito y el punto del anillo, ¿sí o no? Pero no son independientes. Entonces, para un z fijo, que lo voy a dejar para el final, para barrer de menos r a r, el radio va ¿de dónde? De 0. Son como, estoy formando un disco, ¿sí o no? Entonces va de 0 ¿hasta dónde? R va, primero R va desde 0 hasta, como dice, la raíz de R cuadrado menos Z cuadrado, muy bien. Y luego Z va desde menos el radio hasta el radio, ¿no? Y ahora hay que lidiar con la integral, ¿no? ¿Correcto? Fíjate que acá hay un mu sub 0. Esto de acá es constante, esto de acá está de adorno ahí. Y tenemos que integrar el r cubo de r, esto de aquí, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio de variable, ¿no? Cambio
¿Cómo es igual a R cuadrado? De variable. Por ahí va la idea, ¿no? La idea es que, bueno, lo que hace el Serway es usar V le llama R cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Entonces ahí tienes el diferencial de V es 2R de R, y ahí despejas R cuadrado como V menos Z cuadrado, ¿no? Y bueno, el resto es un cálculo matemático, ¿no? Y al final el campo sale después de hacer el cálculo. Entonces ya saben que este es un problema que ¿No va a venir? va a venir. Esa es una fija, ¿eh? Así que háganlo con calma, ¿ya? Háganlo, termínenlo con calma, está en el Serway. Si la integrales necesitan, por ahí se les puede dar luego, ¿no? Vamos a ver cómo, ¿no? Pero ya entonces ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces el campo B en el origen sale mu sub 0 rho R cuadrado. Bueno, vamos a ver, pues, por motivos de salud, vamos a ver cómo va la salud, pues, ¿no? Si la salud dice que acá hay un omega, ¿no? Y si le ponemos nuestro vector acá, acá sería K, pero omega, ¿a qué es igual? Es omega K, ¿sí o no? Entonces abuso y le pongo el vector omega. Entonces fíjate que el campo en el 0, como es de esperarse, ¿no? Porque son anillos así. Entonces todos hacen un campo hacia arriba, ¿sí o no? Entonces se espera que el campo en el 0 apunte hacia arriba, en la dirección de omega. B es paralelo a omega. Es mu sub 0 rho R cuadrado entre 3 omega, ¿correcto? ¿Y cómo calcularíamos el momento magnético? Sería la otra parte del problema, ¿no? Vamos a ver. Hay que entonces nuevamente calcular el momento magnético de cada anillo de esos y sumamos, ¿no? Superposición. Entonces hay que calcular el diferencial de momento magnético de ese diferencial de anillo y sumar, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo calcularíamos el momento magnético? Vamos a ver. Si lo planteo con integral trigonométrica. Habría que hacerlo de esa forma. Podría ser, ¿no? Uy, pero ¿cuál es tu anillo ahí? O sea, ¿cuál es tu...? Tendrías que usar de repente el J, ¿no? De R'. ¿Cuál sería tu J de R'? Sí, la integral, bueno, pero es un poquito pesado, ¿no? Pero hay que ver, pues, ¿no? El Serway lo hace, ¿ah? En solucionar el Serway está. ¿Cómo? Usa computadora para integrar. Ah, correcto. Bien, entonces, ¿cuál sería el momento magnético? Entonces, hay que calcular para el anillo, ¿no? Para el anillo diferencial, ¿no? Para el anillo diferencial tenemos un diferencial de momento magnético, ¿sí o no? Que sería corriente por área, ¿sí o no? Sería un diferencial de corriente. ¿Se acuerdan que nuestro diferencial de corriente es la del corriente del diferencial, anillo diferencial, ¿no? Por el área. ¿Y el área cuánto es? Es pi r cuadrado, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque el diferencial de corriente es conocido. Está acá, ¿no? 2pi sobre periodo es omega. Entonces sería rho omega, ¿no? A ver, espérate un ratito. DI es... DI está todo ahí, ¿no? Sí, todo. Rho omega R de R... Mal, pi lo voy a poner acá. R cubo de R de Z, ¿no? Me parece que esa expresión debe ser, ¿no? Entonces es pi rho omega R al cubo de R de Z, ¿no? Y nuevamente integrar la misma integral, ¿no? Los mismos límites. Entonces el M va a ser... Y claro, si pongo el diferencial, sabemos que todos apuntan en el unitario K, ¿sí o no? Todos los momentos magnéticos para todos los anillos, porque nuestros anillos son todos los anillos, su eje es el eje Z, ¿sí o no? Entonces siempre van a apuntar en el unitario K. Entonces nuestro M va a ser la integral que está ahí, ¿no? Bueno,
¿no? Luego de hacer la integral, los mismos límites de integración, entonces sale 4pi rho r a la quinta sobre 15 y nuevamente omega vector, ¿no? Y se ve que cuando omega es 0, m es 0. Claro, si omega es 0 quiere decir que está en reposo, ¿no? Si omega no es 0 quiere decir que está rotando, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Esa era la idea del problemita de ahí. Hay una lista que me han dado porque no está, hay problemas con el acceso. A ver, por favor, si pueden pasarla por ahí para por si acaso llevar eso. Ya, entonces, claro, vamos a ver otro problema de superposición también. ¿Qué pasa, por ejemplo? Acá está un solenoide, ¿no? Un problema que ha venido en un examen y está en el Serway, pero hay una variante también, ¿no? Que es con ley de Ampère, ¿no? Es un cable, pero donde hay un hueco, ¿no? Este de aquí, ¿no? En un conductor cilíndrico hueco circula una corriente hacia afuera. Pero aquí hay un cilindrito, digamos, que se le ha sacado, ¿no? Entonces nuevamente se usa superposición, ¿no? Y una variante es cuando tienes dos huecos así, ¿no? Aquí y acá, que es en un parcial, ¿no? En un final, ¿no? Y está en el Serway también, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos ese problema. Porque se puede pedir el campo en diferentes puntos, ¿sí o no? Ese va a venir, por ejemplo, ¿no? O sea, uno así va a venir, ¿no? Se va a poner un hueco ahí y se va a pedir el campo en el hueco, ¿no? Entonces, vamos a ver. Perdón. Hay que seguir nada más. No queda otra en la vida. Hay que seguir adelante nada más. Pues, ¿qué vamos a hacer? La vida continúa, ¿no? ¿Perdón? Entonces, si tenemos, digamos, un radio R por acá, R1, bueno, R1 vamos a ponerle, o R, ¿no? R y R', ya está. Como está ahí en el Medina, ¿no? R y R'. Y se supone que solamente hay corriente en esta de acá, ¿no? Entonces, es como que acá se hubiera extraído, ¿no? Entonces, nuestro J ya no es tan homogéneo, ¿no? Pero usamos superposición, ¿no? Entonces, es como acá tuviéramos un J y acá tuviéramos un menos J, ¿no? O sea, entonces acá tuviéramos un J y acá tuviéramos un menos J. Perdón, ¿cómo lo explico? A ver, es la superposición de dos, ¿no? O sea, esto de acá es la superposición de todo, ¿no? Con un J más este pedacito de acá con un menos J, ¿no? Entonces, cuando yo sume aquí menos J con J, se hace 0 en este hueco, ¿no? Entonces me piden calcular el campo B. En el espacio en general se puede calcular, ¿no? Entonces yo quiero calcularlo, por ejemplo, en este hueco, ¿no? El campo aquí. Pero podemos calcularlo en un problema, una variante para la práctica puede ser calcularlo aquí y otro calcularlo aquí. Y además en el hueco. Entonces ya tienen todo, ¿no? Bueno, entonces, como tenemos superposición, aplicamos ley de Ampère, ¿no? ¿Cómo sería, no? El campo en el punto R, donde R va a ser un punto que está en el hueco, aquí. R. Entonces, R es respecto al centro del círculo grande y respecto al círculo chiquito le vamos a llamar R', donde R menos R' va a ser R' ¿correcto?
R menos R' va a ser el radio primado de acá, que es una constante, y ¿sí o no? ¿Sí? R menos R' nos da este vector, ¿correcto? Entonces ese es el truco, ¿no? Porque luego decimos el campo en R va a ser el campo debido al J en el R respecto, o sea, el J me refiero al grande, ¿no? Más vector, ¿no? El campo debido al menos J, ¿no? En el círculo, digamos, de radio R, ¿no? En el círculo de radio R' en el punto R'. Superposición, ¿no? Y entonces, claro, usamos la ley de Ampère, ¿no? Dado un cable donde hay un J, ¿no? Digamos acá hay corriente, ¿no? Respecto al centro hay un J que en general depende de R. Entonces, ¿cómo hacemos la ley de Ampère? La integral en un B.dl, hacemos una espiral amperiana acá, ¿no? Digamos que J está saliendo, entonces el campo es así, ¿no? Entonces B.dl sería mu sub 0 y acá sería la integral, ese es un camino amperiano, que es la frontera de una superficie, sería en esa superficie de J punto diferencial de área, ¿no? Entonces sería, en este caso, por la simetría cilíndrica, sabemos que a un cierto radio R el campo solo depende de R y es paralelo al elemento de línea, entonces sacamos los puntos como cirugía y sale el B, entonces sería B en R por 2pi R y esto va a ser mu sub 0 y aquí va a ser la integral en la superficie del radio R, ¿no? Digamos el círculo de radio R, ¿no? De J que en principio depende siempre del radio por el área, ¿no? Que sería bueno, 2pi R de R, ¿no? 2pi R de R, ¿no? En general, ¿no? Y si J es constante, pues sale, ¿no? Vamos a ver, espérate un ratito. ¿Está bien eso de ahí? J está aquí y el área está aquí. O sea, J.dA es J diferencial de área. J, que depende de R en general, y lo vas a integrar en la superficie que va de 0 hasta R en un área que es 2pi por R diferencial de R, ¿sí o no? Ahora, si J es constante, como ese caso de ahí, porque tenemos un J acá y un menos J acá, ¿correcto? Entonces J sale. Entonces sería mu sub 0, 2pi J, y acá ¿cuánto sería? R cuadrado entre 2, ¿no? Ya está. Y esto de acá, entonces, aquí se va el 2pi aquí, se va aquí, aquí se va un R, y aquí se va un R también, ¿no? Entonces, ¿el campo cuánto sale? Mu sub 0 sobre 2 R J, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Está bien esa fórmula? Mu sub 0 entre 2... Aquí está bien, ¿no? O me falta un pi ahí, ¿no? Mu sub 0 RJ. Claro, está acá pues, ¿no? Estoy haciendo todo ahí y cuando todo lo tenemos acá, ¿no? B1, 2pi R mu sub 0 J. Bueno, como J es constante, claro, sería el área, perdón, del círculo, pues, ¿no? ¿Y dónde me he equivocado entonces? Claro, pero sale pi r cuadrado, la integral, pues no es lo mismo al final, ¿no? Aquí se va un 2, claro, ahí me he equivocado. No, el 2 no se va, ¿no? No, el 2 se va al otro lado, ¿no? Y aquí se va r. Hay un pi que me está fastidiando ahí, ¿no? Aunque aquí, si se dan cuenta, pi se cancela también. Aquí hay un abuso, aquí no hay pi. ¿O me estoy equivocando yo? A ver, fíjense bien, ¿ah? B1, este es 2pi r y acá hay un pi r cuadrado. Yo no veo pi cuadrado en ningún lado, entonces para mí el pi se cancela. El libro se equivoca, nosotros también. Claro, exacto. Además, lo importante es tener en cuenta que todos en la vida nos equivocamos, ¿no? Claro, sí, sí.
¿Y para qué uno se equivoca? Para aprender, pues, ¿no? Si no te equivocas, ¿cómo vas a aprender? Entonces ya está, pues, ¿no? Ahora, fíjate que le dan una expresión bonita, ¿no? Mu sub 0 entre 2 R cruz J. Pero entonces ya tenemos todo, ¿no? Entonces esto acá sería... el campo aquí, digamos, ¿no? En el punto R. Claro, le dan forma, le dan una expresión interesante, ¿no? La dirección de B1. Entonces, ¿la del libro o la de acá? Bueno... Porque hay denominadores 2pi y acá solo 2. Bueno, la que esté correcta, ¿no? Tienen que usar, se supone, ¿no? De todas maneras hay un problema parecido en el server. Vamos a ver el problema del server. Es este de aquí, ¿no? Solo que son dos huecos así, ¿no? Claro, tienes que definir cuál es tu J, pues, ¿no? A ver, ¿cuál es el J? Aquí J no es la corriente por todo el área, sino es la corriente, que es una sola, sobre... Y aquí viene la diferencia, ¿no? Pi r cuadrado menos pi r cuadrado, o sea, r cuadrado menos r' al cuadrado, ¿no? O sea, tu corriente, tu J es tu corriente sobre el área es el área donde hay corriente, o sea, aquí tienes que restarle estos dos, ¿no? Entonces, una vez que tienes tu J, aquí usan ley de Ampère, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? En el punto, a ver, este está más sencillo, me parece, para el grande, por ejemplo, ¿no? Esa es una superposición de el grande y dos pequeños, digamos, hacia adentro, ¿no? O sea, si está hacia afuera, ¿no? Entonces, el que está acá genera un campo, digamos, así, ¿no? Y tienes que sumar este de aquí más este de aquí hacia la izquierda, ¿no? Y para un cable, Ampère es al toque, ¿no? Porque ustedes saben cómo es el campo, ¿no? A una distancia, ¿no? Si ustedes calculan, por ejemplo, el punto debido al cable, al cable grande, digamos, ¿no? Todo solo, como si todo fuera sólido, saliendo. Sale mu sub 0 J por el área, ¿no? Pi a cuadrado, ¿no? El radio es A, sobre 2 pi r. Nuevamente, ¿qué pasa con el pi? Se cancela, ¿sí o no? Entonces, no hay pi. Entonces sale mu sub 0 J a cuadrado sobre 2r, ¿no? Entonces se va el pi, ¿no? Pero luego vuelve a aparecer, mira, al final. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, no, y nuevamente calculas el B1 de la misma expresión, ¿no? Pero este está a una distancia r del centro, ¿sí o no? Este de aquí está a una distancia, ¿cuánto? Si esto es r, esto es r menos a medios. Y el otro es r más a medios, ¿sí o no? Entonces simplemente suma, superposición. El de acá te da una contribución, digamos, hacia acá, y el de acá hacia acá. En ese caso se restan por eso, menos, ¿no? Entonces se ordena ya sé qué es lo que pasa, que una cosa es J y otra cosa es I, ¿sí o no? Entonces al final no hay J, hay I. Pero J es 2i sobre pi a cuadrado, entonces vuelve el pi, sí, paso ahí. Pero si lo expreso en J, no debe haber pi, porque el pi vuela arriba y abajo. Entonces el Medina está con ese error, ¿no? ¿Correcto? Porque el Medina sí lo expresa en función de J y sigue el pi aquí. Si usas J ya no hay pi. Cuando pases luego al I, porque J es I sobre pi tanto, vuelve el pi. ¿Correcto? Claro, entonces es tener en cuenta el principio de superposición, ¿no? Entonces esa expresión es correcta, ¿no? No hay pi si solamente tengo el J, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en este punto, debido al cable grande? Sería así, ¿sí o no?
Entonces sería mu sub 0 sobre 2 r j. ¿En qué dirección? En una dirección perpendicular, así, ¿no? Este sería el campo de todo, digamos, ¿no? Y el de acá, como va a ser al revés, ¿no? Sería así, ¿no? Digamos, ¿no? Por algún unitario, digamos, ¿no? Que sería nuestro E phi más, y acá sería mu sub 0 r' sobre 2, y ahora sería, claro, se supone que aquí es así, ¿sí o no? Es así, y aquí es así, entonces sería menos E phi', ¿no? Esa es una manera de verlo, ¿no? ¿Cómo lo entendemos eso de ahí? A ver, vamos a ver. Él lo hace, el libro lo hace una expresión bien bonita, ¿no? Como producto vectorial, ¿no? A ver, se supone que esto debe ser correcto, ¿no? Porque sabemos cómo es, ¿no? F' y darle forma, ¿no? Porque nosotros sabemos la relación entre R y R', ¿sí o no? La distancia es una constante. Entonces, vamos a ver esto de acá. Vamos a ver, ¿ya? Estamos así, ¿no? Vamos acá. Vamos a poner aquí. Entonces, aquí tenemos nuestro... Este es el R, entonces este de aquí es el F', ¿no? Y entonces este es el R', y este de acá sería... Claro, a ver, claro, para este es el F', y el F' aquí sería así más o menos, ¿no? El F', ¿no? Lo que quiero ver es de que R es igual a R, E radial, ¿sí o no? Y R' es igual a R', E radial'. Porque aquí se factoriza el mu sub 0 entre 2, ¿no? Mu sub 0 entre 2. Ah, perdón, aquí falta algo, ¿no? Acá falta J, ¿no?